Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Voy a registrar asistencia. Aguirre, Presente, doctor. Buenas tardes. Becerra, Buenas tardes, doctor. Presente. Cupé. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Díaz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jiménez, Presente, doctor. Buenas tardes. Monroy. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pimentel. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ruiz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guerrero. Doctor presente, Guerrero. Buenas tardes. López. Presente, doctor. Buenas tardes. Lozano. Presente, doctor. Buenas tardes. Parrilla. Ríos. Presente, doctor. Buenas tardes. Sigüe. Carpio. Buenas tardes, doctor. Presente. Castillejo. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Lee. Buenas tardes, doctor. Presente. Machare. Presente, doctor. Buenas tardes. Pacocha. Presente, doctor. Buenas tardes. Rojas. Presente, doctor. Buenas tardes. Sierra. Solórzano. Profesor, Sierra presente. Perdón. Sierra presente. Buenas tardes, doctor. Solórzano. Está.
Altamirano, Presente, doctor. Buenas tardes. Disculpe. buenas tardes. Altamirano. Berroski, Presente, doctor. Buenas tardes. Burgos, Buenas tardes, doctor. Presente. López, Y presente, profesor. Mendoza, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Patiño, Presente, profesor. Buenas tardes. Villarroel, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Acuña, Aguirre, Buenas tardes, doctor. Presente. Aguirre, Buenas tardes, doctor. Presente. Aliaga, Presente, profesor. Buenas tardes. Baldeón, Presente, profesor. Buenas tardes. Chancha, Presente, doctor. Buenas tardes. Nonato, Presente, doctor. Buenas tardes. Quispe, Presente, doctor. Buenas tardes. Acuña, Presente, doctor. Buenas tardes. Aliaga, Presente, profesor. Buenas tardes. Anjosa, Presente, profesor. Buenas tardes. Bonifacio, Presente, doctor. Buenas tardes. Cervantes, Presente, doctor. Buenas tardes. Flores, Presente, doctor. Buenas tardes. Huachaca, Presente, profesor. Buenas tardes. Panduro, bueno, fíjense, ¿qué vamos a hacer el día de hoy?
El día de hoy vamos a estudiar los receptores. Y cuando hablamos de receptores, tenemos que hablar de varias cosas. Tenemos que hablar, por ejemplo, de los estímulos que proceden del medio ambiente. Pero no solo los estímulos del medio ambiente externo, sino también del medio ambiente interno. Esos estímulos van a estimular a los receptores. Existen muchos tipos de receptores. Cada uno de ellos responde a un tipo de estímulo y no a otros. Existe cierto grado de especificidad, entonces, para recoger ese tipo de estímulos. Los estímulos son muy variados. Pueden ser estímulos químicos, estímulos mecánicos, estímulos electromagnéticos, estímulos de temperatura, los que nuestro organismo va a recoger. Y luego de un proceso de integración local, ya sea en la médula o en el tronco cerebral, los va a proyectar hacia la corteza cerebral. Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, entonces. En este esquema, lo que nosotros observamos en el dibujo superior es la función sensitiva, que corre a cargo de una neurona sensorial, la que está en contacto con un receptor, interno o externo. Cuando esta neurona sensorial recoge el estímulo, lo va a proyectar a diversos niveles del sistema nervioso central. Puede ser la médula, puede ser el tronco cerebral y finalmente a la corteza cerebral. ¿Y eso por qué ocurre? Porque en cada uno de estos niveles existe un procesamiento de la información. Lo que aquí tenemos es una de las tantas clasificaciones que existen para referirse a los receptores. Receptores mecánicos, nocireceptores y termorreceptores. Vamos a ver cada uno de ellos. Los receptores de tacto y presión comparten esa doble función. Los corpúsculos de Meitel, por ejemplo, el de Merkel, Ruffini y Pacini, cumplen ambas funciones, de tacto y de presión, como veremos luego. Y aquí tenemos
cada uno de los receptores que mencioné hace un momento como responsables de tacto y presión, pero en esta lámina precisamos el tipo de función sensitiva que ellos realizan. Por ejemplo, Meissner. Cambios en la textura. Eso quiere decir que cuando nosotros tocamos algo, vamos a poder reconocer la característica de la superficie que estamos tocando. Mientras que Merkel y Ruffini comparten gran parte de las mismas funciones, porque ambos van a responder a la presión sostenida, es decir, al contacto que se prolonga por varios segundos o minutos. Y la de Pacini es a la presión profunda. Por ejemplo, si nosotros tenemos un corte en la mano, esa es una presión profunda. Y ese tipo de sensibilidad es recogida por el corpúsculo de Pacini. Los nocireceptores responden a una presión intensa y los nocireceptores térmicos relacionados con la temperatura van a ser activados cuando esta temperatura llega a valores más allá de un límite. Por ejemplo, más de 42 grados, el calor va a ser percibido como dolor. Y por menos de 10 grados, el frío va a ser percibido como dolor. Y eso ocurre especialmente porque en el lugar del estímulo se van a liberar ciertas sustancias químicas que van a activar al receptor. Y aquí tenemos algunas de esas sustancias químicas como la bradiquinina, por ejemplo. En esta lista nosotros tenemos una variedad de estímulos como el tacto, la temperatura, el dolor. Y aquí, en el lado izquierdo, en esta columna, se registra el tipo de sensibilidad. Somatosensitivo, pero también tenemos otras modalidades como la visual o la auditiva. Aquí se registra la energía del estímulo, es decir, el tipo de estímulo y la intensidad para que se pueda alcanzar el umbral y generarse un potencial de receptor. Me explico. Cuando un estímulo llega a un receptor, se va a producir un potencial, el potencial de receptor. Este potencial de receptor, a diferencia de las neuronas, no obedece a la ley del todo o nada. Tiene un efecto acumulativo. Si el estímulo es de mayor intensidad, la respuesta también va a ser mayor. Pues bien, este estímulo generado a nivel del receptor va a ser captado por una fibra nerviosa sensitiva con la que establece contacto. Y a través de ese contacto se produce un potencial de acción en la fibra sensitiva. Esta fibra sensitiva que procede del ganglio raquídeo y que forma parte de la raíz sensitiva del nervio raquídeo va a conducir
el estímulo captado a la sustancia gris de la médula espinal. Y luego de un proceso de integración de este estímulo, será conducido a niveles superiores por las vías o los fascículos ascendentes. En esta otra columna tenemos definido el tipo de receptor. Receptor mecánico, receptor de temperatura, y aquí tenemos que en el caso del dolor, los nociceptores son multimodales. Multimodales porque responden a varios tipos de estímulos. Los quimiorreceptores también tenemos en la función olfativa, pero también en la gustativa. Y el tipo de células receptoras responsables de esta función. Aquí tenemos una lista. Por ejemplo, aquí se señalan los usos musculares. El uso muscular es un receptor mecánico que responde ¿a qué? Responde al estiramiento del músculo. El músculo se extiende y se activa el uso muscular. Esa información va a llegar a la médula espinal, se procesa y viene una respuesta que sirve para mantener el tono muscular. El órgano tendinoso de Golgi también es un receptor mecánico que responde a la fuerza que se aplica sobre el tendón cuando se produce la contracción de un músculo. Esa información llega a la médula y se activan diversos sistemas para regular la fuerza de contracción y no se dañe el tendón y el músculo. Pero cuando la tensión es muy intensa, el órgano tendinoso de Golgi establece una vía inhibitoria, de manera que bloquea el mecanismo de tensión, el músculo se relaja y de esa forma se evita una lesión en el músculo y en el tendón. Eso lo veremos más adelante en alguna clase cuando hablemos del reflejo miotático inverso, que es función del órgano tendinoso de Golgi, mientras que el reflejo miotático es función del uso muscular. Y bueno, y aquí tenemos otra serie de receptores, las características del receptor y la función que desempeña. Por ejemplo, acá tenemos los conos y bastones. Van a reaccionar a las ondas luminosas. Son fotorreceptores. Los conos reaccionan a la luz, a los colores, los bastones, cuando existe menor iluminación. Tienen diferente umbral. Los bastones tienen un umbral muy bajo, mientras que los conos tienen un umbral más alto. Bueno, y aquí tenemos las modalidades de la función sensitiva. Por ejemplo, el tacto fino.
recogido por las vías que hemos visto, por las células receptoras que hemos visto hace un momento. Y esas fibras nerviosas que recogen del receptor el estímulo, se ubican en el cordón posterior de la médula espinal. Y de allí ascienden hasta llegar al bulbo raquídeo, donde está el núcleo de Gol y el núcleo de Burdach. Deben recordar ustedes que esta vía del cordón posterior o la vía de Reil media es una vía directa en la médula espinal. Es decir, si una persona tiene una lesión en la médula espinal del lado derecho, se perderá la función táctil epicrítica o discriminativa o tacto fino en el lado derecho, porque allí es una vía directa. En el bulbo, cuando llegan estas fibras al núcleo de Gol y de Burdach, las neuronas de estos núcleos emiten un axón que cruza la línea media y ascienden hasta el tálamo, formando la cinta de Reil media. En el tronco cerebral, esta vía es una vía cruzada, pero en la médula es una vía directa. Y lo mismo sucede con el tacto grosero o tacto protopático, que es captado por el haz espino talámico anterior. Esta vía es una vía cruzada en la médula espinal y asciende para llegar al tálamo, y del tálamo se proyectan a la corteza. Todas las vías sensitivas van a llegar al tálamo, ya sea directamente o ya sea a través de un intermediario, como por ejemplo el cerebelo. Aquí tenemos unas vías espinocerebelosa directa y cruzada, que llevan sensibilidad propioceptiva. Llegan al arquicerebelo, o sea, al lóbulo flóculo nodular. De ahí se proyectan al núcleo globoso, al núcleo emboliforme. Y de aquí al núcleo rojo y al tálamo. Y del tálamo se proyectan a la corteza. En el caso de la termoalgesia, igual los receptores se ponen en contacto con las fibras. Estas fibras ingresan a la médula, hacen sinapsis con el núcleo de Rolando. Los axones del núcleo de Rolando cruzan la línea media, forman el haz espinotalámico lateral y ascienden hasta llegar al tálamo, y del tálamo se proyectan a la corteza. Es importante recordar que estas vías se decusan en la médula espinal. Hace un momento les expliqué qué pasaba si uno tenía una lesión en un lado de la médula y cómo se afectaba el tacto fino. Pero si yo tengo una lesión en el lado derecho de la médula, como esta es una vía cruzada en la médula, se afectará la sensibilidad de dolor y temperatura del lado izquierdo, del lado opuesto a la lesión, no del mismo lado, sino del lado opuesto a la lesión. Algo más en relación a esta vía espinocerebelosa directa y cruzada. Miren, ¿qué es lo que hace la vía espinocerebelosa?
informa a la corteza cerebral sobre la actividad motora realizada. Y el cerebelo la proyecta al tálamo y del tálamo a la corteza. Ese es el camino que sigue esta vía. ¿Y para qué lo hace? Lo hace porque con esa información sensitiva recogida a nivel de los músculos, están flexionados, están relajados, se están moviendo, etc. Esa información conducida por los haces espinocerebelosos al cerebelo y del cerebelo al tálamo y del tálamo a la corteza, que es donde se originan los movimientos, la corteza se entera del tipo de movimiento que se está ejecutando y compara la orden de movimiento con el movimiento realizado. Y si existe alguna diferencia entre ambos, se corrige. Y viene una vía para corregir ese movimiento, y eso lo veremos más adelante cuando hablemos de las funciones motoras. En esta lámina tenemos lo que representado, lo que hace un momento les comenté en relación al potencial de receptor. Miren ustedes, digamos que este es un dedo y estoy tocando algo. Al momento de tocar, la superficie del dedo se deforma porque hay una fuerza mecánica. Y esa deformación es percibida por el receptor, que produce un potencial localizado, llamado potencial de receptor. Ese potencial de receptor se transmite al nervio, con el cual está en relación. Y de esa forma se genera el potencial de acción que va a conducir el estímulo hasta la médula espinal. Miren ustedes acá. Para recordar lo que hace un momento les comenté. El potencial de receptor no obedece a la ley del todo o nada, como vimos en las neuronas, sino que es un potencial graduado. Si tenemos un estímulo mayor, la respuesta será mayor. Aquí se genera el potencial de receptor, se transmite a la fibra sensitiva a partir de la depolarización de la fibra nerviosa y el estímulo, bajo la forma de potencial de acción, va a ser conducido hasta la médula espinal. Hay algunas características de los receptores llamados codificación sensorial, que tiene que ver con la modalidad sensorial, por ejemplo. Que tiene que ver con la ubicación. Y es lo que tenemos acá. La codificación sensorial permite que el estímulo se transforme en sensación. Por ejemplo, yo toco un objeto, toco una moneda, por ejemplo, y la puedo reconocer. Sé que es una moneda. Pero cuando yo toqué la moneda, se generó un potencial de receptor que luego fue conducido por la fibra nerviosa. Llega a la médula, de la médula al tálamo y del tálamo a la corteza,
Y la corteza lo que reconoce es la característica del estímulo. Y yo digo, esta es una moneda, este es un papel, este es un plástico, este es un bloque de madera, etc. Toda esta codificación sensitiva, entonces, me va a permitir, mediante un proceso de transducción, reconocer las características del estímulo. Es decir, se transforma el estímulo en sensación. El estímulo visual se transforma en una sensación visual. El estímulo auditivo se transforma en una sensación auditiva. ¿Y cuál es la codificación sensitiva y los atributos del estímulo? Son estos de acá. Vamos a ver cada uno de ellos. La modalidad. Hace un momento hablamos algo acerca de esto. El tipo del estímulo tiene que ver con el receptor sensorial, que es específico para ese tipo de estímulo. El potencial de receptor, desencadenado a partir de la interacción entre el estímulo y el receptor. La transducción, que empieza en el receptor cuando el estímulo mecánico se transforma en un potencial. Potencial de receptor y luego potencial de acción, conducido por la fibra nerviosa. Luego tenemos la especificidad del receptor. Sobre esto también hemos mencionado que cada receptor actúa sobre un tipo de estímulo. El estímulo adecuado y el código de línea marcada, que existe la especificidad para recoger un estímulo a partir de un receptor y una vía de conducción específica para ese tipo de estímulo. Me estaba pasando por alto esto. Hay 4 formas de energía: la mecánica, la electromagnética, la química y la de temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos la modalidad. Podría haber sido electromagnética o de temperatura, pero se eligió mecánica. Una variedad de los receptores mecánicos es el tacto. Y aquí están los receptores que recogen el tacto. El campo receptivo, la ubicación. La ubicación tiene que ver con el campo receptivo. Me permite localizar el lugar del estímulo. El corpúsculo de Meissner es el que tiene mayor capacidad para ubicar el estímulo. Tiene un campo receptivo bien delimitado. Disculpe. Tiene un campo receptivo bien delimitado. Mientras que las terminaciones de Ruffini, su campo receptivo no está bien delimitado. Por eso, el campo receptivo del corpúsculo de Meissner es útil cuando se trata de localizar el estímulo, tal como ocurre en el tacto de tipo epicrítico o discriminativo.
Cuando yo tengo dificultad para localizar el estímulo porque siento algo, pero no lo puedo ubicar con precisión, ese es el tacto protopático. Y eso, como ustedes ven, aquí el área es difuminada y eso es de las terminaciones de Ruffini. La intensidad y la duración. Es decir, cuánto dura la respuesta a nivel del receptor. En todos estos receptores se aplica el estímulo de las mismas características. Pero vean ustedes que en el caso de Meissner y de Pacini, las respuestas son bastante precisas y breves. Mientras que en el caso de Merker y de Ruffini, la respuesta es más prolongada. En relación al dolor, fíjense ustedes, el dolor es una experiencia negativa que tiene un gran componente emocional. Por eso es difícil de evaluar. Es difícil de evaluar el dolor. Y se ha clasificado de varias formas, según el dolor. Por ejemplo, según su duración, ¿es agudo o es crónico? Si yo tengo, por ejemplo, haciendo alguna tarea, tengo una quemadura o me golpeo, ese es un dolor agudo. El dolor crónico es el dolor que la persona tiene a través del tiempo, que se prolonga. Ese es el dolor crónico. Puede ser periférico o central. Si yo tengo mejor les muestro el dibujo. Aquí. Por ejemplo, acá. Esta persona tiene un golpe. Ese es un dolor periférico. Tiene un dolor abdominal. Tiene un dolor torácico, lumbar, o en el tórax. Ese es un dolor central. Bueno, estas son las vías. El dolor nociceptivo lo tenemos que diferenciar del dolor neuropático. El dolor nociceptivo se produce cuando se lesiona una estructura somática, como la piel, los músculos, los tendones o el hueso. Si una persona tiene una fractura, ese es un dolor nociceptivo. Si le cae un poco de agua hirviendo en la mano, ese es dolor nociceptivo. El dolor neuropático es causado por una lesión a nivel del nervio. Hay una lesión en el nervio. Por ejemplo, aquí tenemos el dolor de la neuralgia del trigémino, que es un dolor muy intenso. El dolor causado por el miembro fantasma. Pero también existen otras variedades de dolor neuropático. Por ejemplo, el dolor neuropático secundario al alcoholismo o secundario a la diabetes, que son las causas más frecuentes de dolor neuropático. Tanto el alcoholismo como la diabetes afectan a las fibras nerviosas periféricas. Y esta afectación produce dolor. Un dolor permanente, sordo, crónico, difícil de tratar. Es difícil de tratar. Los medicamentos que habitualmente se utilizan para el dolor no son efectivos.
inclusive los opiáceos, que son sumamente potentes en el tratamiento del dolor, aquí no son efectivos. Las fibras que conducen el dolor son dos, las fibras A y las fibras C. Las fibras A son fibras mielinizadas, las fibras C son fibras que no están mielinizadas. Aquí transmite el dolor epicrítico, el dolor protopático es el de la fibra C, el neurotransmisor es el mismo, glutamato, con la adición que en el dolor crónico, además de glutamato, tenemos a la sustancia P. Bueno, y aquí tenemos a las sustancias que se liberan en el nivel, en el lugar de los estímulos sensitivos nociceptivos y que van a ser los responsables del dolor. Aquí tenemos la capsaicina, la anquirina y otras más. En cuanto al dolor visceral, hay algunas vísceras que no duelen, como el hígado, pero el parénquima hepático, porque la cápsula sí duele. Y los alvéolos pulmonares no duelen, pero la pleura sí duele. Y los bronquios también duelen. El dolor somático, que hace un momento hablamos, o nociceptivo. El dolor visceral. El dolor referido. ¿Por qué ocurre dolor referido? Por ejemplo, una persona tiene un infarto al corazón y le duele el brazo. Una persona tiene una apendicitis y le duele la zona del ombligo. ¿Por qué? Porque en el asta posterior de la médula espinal, donde están las neuronas sensitivas, hay fibras nerviosas viscerales y fibras nerviosas cutáneas. Y entre ellas existen comunicaciones. De modo que cuando se afecta una víscera, ese estímulo doloroso es llevado por esta fibra nerviosa visceral y compartido con esta fibra nerviosa cutánea. Por eso es que el dolor se refiere ya no en el lugar donde se proyecta la víscera sobre la superficie pélvica o abdominal, sino en otro lugar, por este mecanismo. Muy bien. Entonces, aquí nos quedamos y nos vemos luego en la práctica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.